Bueno, mientras se conecta, vamos a hacer una oración. Damos este tiempo al Señor. Mientras se conecta. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo. Presentamos esta clase y, Señor, creemos que tú vas a hablar hoy a nuestras vidas, como lo has venido haciendo en este estudio de lo que es la soteriología. Nos ha hablado, Señor, en muchos temas importantes como lo que es la condenación del hombre, Señor, el pecado, en la gracia, Señor, cuando tocamos el tema de la gracia, ese favor inmerecido. También nos has hablado en la sustitución que hiciste, Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, seguramente y estamos seguros, convencidos de que nos hablarás en este tema de lo que es el arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que se encuentran conectados. Gracias por los que nos están observando a través de la internet. Creemos, Señor, de que tú, por medio de este medio, mismo medio de lo que es el internet, tú llegas a otras naciones, otros países. Que tu palabra lo dice, Señor, que no vuelve vacía, sino hará conforme para lo que tú la has enviado. Creemos que el poder de tu palabra atraviesa, Señor, cualquier parte del mundo. Y este mensaje puede llegar a ser de muchísima bendición en la vida de otras personas. Oramos también por mis alumnos, Señor, los que están conectados, también por los que no están conectados, porque sabemos que ellos se van a conectar durante estos días. Oro por sus vidas para que tú estés tocando sus corazones y ellos puedan comprometerse con esta enseñanza, este tiempo que dedicamos a ti, Señor, y ellos puedan, Señor, recibir esta enseñanza y también puedan meditar en ellas. Estoy convencido de que la palabra que ellos están recibiendo, esa palabra va a dar mucho fruto y ellos la van a entregar, la van a sacar de su corazón y la van a dar a otras personas, porque así funciona el Evangelio, Señor. Lo que por gracia ellos reciben, por gracia ellos también van a dar a otras personas. Lo creo en el nombre de Jesús. Ahora te pido que te quedes con nosotros. Habla a través de mi boca y no se hablen palabras humanas. Intentamos, Señor, quiero que tú refresques mi mente y traigas esa nueva revelación, traigas revelación a mi mente y podamos, Señor, recibirla hoy, en este tiempo. Gracias, te amo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veo que están conectados. Los que están conectados, les mando un caluroso abrazo. Bendiciones, hermana Jocelina. Dios la bendiga. Sé que esta palabra va a ser de mucha bendición. Así que vamos a empezar. Como siempre hemos sido puntuales en las enseñanzas, inclusive en el tiempo que hemos tenido siempre para poder dar estas enseñanzas cuando lo hacíamos, que nos encontrábamos también eran muy puntuales. Y vamos a empezar porque tenemos mucho de qué hablar. Quiero que los que están conectados me escriban, ¿les parece fascinante este estudio? Este estudio del arrepentimiento, que han investigado, han indagado algo, han mirado algo. Quedamos aquí, yo voy a hacer un resumen y ustedes me van a decir a dónde quedamos, ¿vale? Hemos estado hablando del arrepentimiento. Tocamos un nuevo bloque. Recuerda que hemos estado tocando temas como lo que es la condenación del hombre. Entonces estuvimos viendo todo lo que es la condenación, pero claro, lo vimos por medio de lo que fue el pecado, el ambiente pecaminoso y toda la parte del dominio satánico y el pecado personal del hombre, el pecado en pensamiento, en acción y en omisión. Y estuvimos tocando todo ese tema porque todo eso nos separa, todo a causa de que el primer hombre Adán pecó, pues entramos en esa condenación. Pero después vimos que por medio de esa gracia, la gracia inmerecida que nosotros hemos recibido,
de parte de Dios. Dios nos ha dado una gracia. Nos la ha dado cuando vio que no éramos capaces por nuestros propios medios salir de esto. Por nuestros propios medios no éramos capaces. Por lo tanto, Dios en su tiempo perfecto vino y nos dio su gracia. ¿Y cómo nos la dio? ¿En forma de qué? En forma de un sustituto. Entonces hemos hablado sobre la gracia y hablamos ahora sobre el sustituto. La semana pasada terminamos de hablar sobre el sustituto y ahora por parte del sustituto también hemos estado tocando, terminamos de hablar de sustitución, que es el Señor Jesucristo dando su vida por amor a nosotros, y ahora tenemos que tocar el tema del arrepentimiento, porque es necesario cómo recibimos la gracia, cómo recibimos ese favor inmerecido, ese regalo de la sustitución. ¿Sí? ¿Cómo lo recibimos? Lo tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que arrepentirnos para poderlo recibir. Y eso fue lo que estuvimos tocando. Por lo tanto, hablamos de esto. El Señor Jesús dio su vida por amor a nosotros. Él llevó sobre sus hombros el castigo que nosotros merecíamos. Eso ya lo vimos. Jesucristo vino al mundo para cumplir la tarea de sustituto. Él dio su vida por la humanidad perdida. También hablamos de que esta maravillosa obra, ¿sí? La obra, se hace realidad en nuestras vidas cuando nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, no puede hacerse esta obra. Nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras almas. Vamos a hablar un poquito de esto porque sé que la semana pasada no tocamos tema, entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que acabamos o lo que escribimos la semana? ¿Qué es lo que habíamos escrito en nuestro cuaderno? Pues que nosotros éramos pecadores. Nosotros éramos pecadores. Y eso es inevitable. Ya sabemos que lo hemos visto cuando estuvimos estudiando lo que fue el tema de lo que es la condenación. Estábamos así, que somos pecadores. Pero por la gracia de Dios, Él envió un sustituto. El sustituto se llama Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Pero que ese sustituto podría hacer algo a mi favor siempre y cuando yo muestre en mi corazón un espíritu de arrepentimiento. Si yo no muestro arrepentimiento, sencillamente la obra de ese sustituto no sirve a mi favor y la gracia de Dios no me puede ayudar. Así que si yo no muestro arrepentimiento, aún estoy en mis pecados, aún me encuentro en mis delitos y mis pecados. ¿Sí? Entonces, para poder yo que Dios me perdone y que su gracia salvadora a través de este sustituto llegue a mí, necesito arrepentirme. El sustituto que me fue dado por gracia no me puede salvar si yo no me arrepiento de mis pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces digan, sin arrepentimiento no hay salvación. Díganlo, repítelo. ¿Qué más vimos? Estuvimos viendo de que sin arrepentimiento es imposible alcanzar la gracia de Dios, la gracia que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Entonces, sin el arrepentimiento es imposible que nosotros podamos alcanzar la gracia de Dios, que Dios es. Es bueno que entendamos esto, que nosotros los hombres, y esto estuvimos estudiando, también vimos el arrepentimiento abre las puertas para que podamos recibir, ¿qué? Como primer punto que vimos, el perdón de nuestros pecados. Segundo, la redención. Fuimos redimidos, rescatados. Cuando lo aceptamos, el diablo pierde el poder sobre nosotros. Como tercer punto vimos la justificación ante Dios Padre. O sea, yo soy justificado delante de Dios. Antes no lo era. Ahora Dios me ve a mí, me ve justo. ¿Vale? Como cuarto, empezamos a ver, escribimos que vemos la santificación de todo nuestro ser. Porque la santificación nuestra se compone en tres partes. Santificación posicional, que es cuando
Cuando tú recibes a Cristo, tú automáticamente te introduces dentro del cuerpo de Cristo y estando dentro del cuerpo de Cristo ya estás en una santificación posicional. La otra es una santificación práctica, que es el día a día, que tenemos que vivir nosotros como creyentes, el día a día, y tenemos que vivir esa santificación. Esa nos corresponde a nosotros. Y la otra santificación es una santificación perfecta, que es cuando vayamos a estar con Cristo por toda la eternidad, ¿vale? Por toda la eternidad. Entonces, una santificación perfecta. Y como quinto puntos también, por último, el quinto punto fue la glorificación eterna de todo nuestro ser. Todas esas cosas vamos a ir mirando más adelante, ¿sí? Vamos a mirando. Pero todo eso sucede si nosotros nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento, sencillamente la obra redentora no es para nosotros. La obra redentora sigue siendo poderosa. Esa obra sigue teniendo ese poder. Pero lamentablemente, si nosotros no nos arrepentimos, pues no nos corresponde. No nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido. Es por eso que es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, y ustedes que están estudiando, se predique del arrepentimiento. Es importante de que la palabra arrepentimiento estén en las prédicas. Así que por eso es que confiamos en Dios y creo yo que se están levantando pastores, se están levantando maestros, se están levantando evangelistas. Algunas de las mujeres que nos están observando aquí seguramente se van a casar con algunos pastores. Lo creemos en Dios, que ustedes van a llegar a otros niveles grandes. Pero una cosa que quiero pedir de verdad de corazón, cuando ustedes estén trabajando en ese ministerio que Dios les va a dar, siempre, repita conmigo, digan siempre, vuélvelo a decir, diga siempre, siempre en sus prédicas, siempre en su desarrollo de sus prédicas, tienen que llevar a las personas al arrepentimiento. Siempre se debe de hablar del arrepentimiento. Que no hay otra forma en la que el hombre se pueda salvar. No hay otra manera. De nada sirve que una persona venga a una iglesia, sea fiel con sus diezmos, hasta esté sirviendo, no se pierda ni un culto. Si siga con su amante, sigan robando, sigan emborrachándose, ¿de qué sirve de que venga todos los días a las reuniones, salga de templo, llegue a sus casas y empiece a cometer inmoralidades sexuales, a tener problemas de lascivia en su mente, temas de pornografía en el internet, por televisión, todas esas cosas, tener esas clases de deseos? Eso no es un arrepentimiento. Así que es bueno que entendamos que el arrepentimiento no se trata de que venir a la casa, llegar a la iglesia y creer que está viviendo que como si no pasara nada. No, el verdadero arrepentimiento genuino es del corazón, que tú cambies tu manera de pensar, que tú cambies tu manera de vivir. Entonces, es bueno que entendamos que esto es así, que el arrepentimiento es lo que hace. Hay personas que van de domingo a domingo, vuelven, vienen el domingo, lloran, lloran delante de Dios, vuelven y se van, siguen en sus casas viviendo sus vidas de una manera y vuelven otra vez y llegan el domingo y otra vez están quebrantados porque no se han arrepentido, siguen viviendo sus vidas de la misma manera. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Verdaderamente el arrepentimiento es un arrepentimiento genuino de corazón, que tú cambias tu manera de pensar, que tú cambias tu manera de caminar, que tu caminar vaya por otro lado, ¿vale? Por lo tanto, el arrepentimiento verdadero es un cambio de vida. Dejemos de ser conscientes de que nuestros malos hábitos en nuestras vidas tienen que cambiar. Tenemos que mirarlo así en nuestras vidas, así como lo dice la palabra. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Eso sí es arrepentimiento. Cuando tú te conviertes en una nueva criatura, tú mueres a tu viejo hombre,
a esa naturaleza para ser una nueva criatura, ser una nueva persona. Muchas iglesias están llenas de personas que actúan así. Vienen a la iglesia y muestran una cara de santos, que no parten un plato, pero en la casa son terribles. Parten toda la vajilla completa. Y en las calles son unos demonios completos, mirando, observando las mujeres, deseando, o no quiere decir las mujeres también, que llegan y tienen otra clase de comportamiento. En la iglesia son una cosa, pero en la calle son otras. Y esas personas se engañan a sí mismos, creyendo de que son ignorantes las personas que practican esas cosas. Ellos pueden creer que viviendo esa clase de vida pueden engañar a Dios. Si esto no se trata de los hombres, esto no se trata de hombres, de agradar a un pastor o agradar a tu profesor o agradar al líder que tú tengas inmediato. Se trata de agradar a Dios, el que te ve, el que te observa, el que te conoce en lo más profundo de tu corazón. Por esa razón es que se están levantando hombres, y lo creo de verdad, lo creo de corazón. Se están levantando mujeres, díganme un amén. Por favor, escriban a mí, díganme un amén. Se están levantando hombres, se están levantando mujeres, temerosos de Dios, hombres y mujeres temerosos de Dios. Dios los está levantando, Dios mismo los está levantando para que hablen la verdad sin ningún temor, sin estar sobándole el hombro a las personas para agradar a los hombres. No, sino hay que decirles la verdad, ¿vale? Entonces, quiero que lo crean de corazón. Dios está levantando hombres, está levantando mujeres que van a hablar la verdad, la sana doctrina, van a enseñar la palabra de Dios. Yo lo creo en el nombre del Señor Jesucristo que esto va a ser así. Por lo tanto, vamos a continuar, ¿vale? Continuamos y vimos un versículo bíblico. Estamos tocando el tema y vimos este versículo bíblico en Hechos 17:30. Entonces dice, el versículo dice, vamos a leerlo todos. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Hermanos, este es el mensaje que hay que predicar. Este es el mensaje. Este es el mensaje que hay que predicar en todo el mundo. A todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Dios manda, dice el apóstol Pablo, manda, da una orden. El apóstol Pablo dice, pero ahora Él manda. Mira, lo que me encanta de cuando estudio la palabra de Dios, veo que Dios no está diciendo, por favor, piénsalo, mira, yo les ruego que ustedes hagan. No, Dios manda. Dios es el dueño absoluto de todo de nuestra vida y Él nos manda, nos da una orden. Y la palabra dice que Él manda. Él está mandando ahora mismo. Manda a que todo el mundo, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Manda a que todo el mundo en todas partes del mundo, ¿qué? Se arrepienta. Es una orden de Dios, ¿vale? Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el primer mensaje que utilizó Juan el Bautista? ¿Cuál fue? Arrepentíos. ¿Cuál fue el primer mensaje del Señor Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? Él mismo. Jesucristo es el reino de los cielos. Él es el que se ha acercado. Pero hoy en día, ¿sí? No se quiere de hablar del arrepentimiento. No se quiere tocar de estos temas. Y de verdad que quiero aprovechar este tiempo para hablarle a los pastores, porque sé que algún pastor posiblemente puede mirar este mensaje. Y verdaderamente tengo que mandarle un mensaje. Dejen de estar sobándole el hombro a las personas. Dejen de estar hablando, dando unos mensajes light para no herir los sentimientos de los hombres. Tenemos que hablar la verdad. Es hora de hablar la verdad, decirle la verdad a las personas. Es importante. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó. Él cuando vino a hablar a las personas que se tenían que arrepentir. El apóstol Juan, y lo vamos a seguir viendo durante toda la enseñanza. Pero hay hombres que hacen eso, lo hacen. Y por eso es que yo tengo que darle gracias a Dios y verdaderamente trato de querer poderles transmitir, ¿sí?
porque sé que Dios está levantándolos a ustedes para que ustedes den enseñanza y tengan que hablar la verdad sin ningún problema. Si hay que decirle a las personas se les dice con amor, pero se les tiene que decir la verdad. El hombre no puede entenderlo. El hombre está ahí, pero necesitamos nosotros hablarle la verdad. ¿Cuántos dicen amén a todo esto que yo les estoy hablando? Creemos que Dios va a levantar a esos hombres. Los va a levantar y los está levantando para que ustedes lleven esa palabra, y la palabra siempre en sus prédicas siempre lleven a las personas a lo que es el arrepentimiento. ¿Vale? Por lo tanto, creo que aquí quedamos y vamos a empezar a continuar a escribir. Así que escriban, por favor, esto. El arrepentimiento es un mandato. El arrepentimiento es un mandato de Dios, coma. El arrepentimiento es un mandato de Dios, coma. Por esta razón es necesario que los hombres se arrepientan. Por esta razón es necesario que los hombres se arrepientan de sus pecados para que puedan alcanzar su salvación. El arrepentimiento es un mandato de Dios. Por esta razón es necesario que los hombres se arrepientan de sus pecados para que puedan alcanzar su salvación. Vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿vale? Vamos a mirarlo de otra manera para poderlo entender. Si no hay arrepentimiento, no podemos alcanzar la salvación. Es necesario que primero se arrepienta. Una persona que no se arrepiente de sus pecados nunca va a ir al cielo, jamás. No va a ir al cielo. Si no se arrepiente, no va a ir al cielo jamás. En hebreo la palabra nos enseña, y lo hemos visto en la palabra de Dios, en Hebreos 10, 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda, dice la palabra, ya no queda más sacrificio. Si nosotros pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, o sea que si la persona hace lo que se le da la gana, esa persona está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo porque ya no hay sacrificio. Dice que ya no hay sacrificio. Está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Sí? Esta persona no entiende en su mente lo que está haciendo. Por lo tanto, dice también ¿qué es lo que le queda? ¿O qué es lo que se espera? Dice, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Una horrenda expectación es lo que le espera a una persona. Una persona que está pecando deliberadamente después de que Dios ya le ha perdonado sus pecados y que no se ha arrepentido de corazón, esa persona, dice la palabra, que lo que le queda una horrenda expectación, dice, de juicio y de hervor de fuego. ¿Se imagina lo que está diciendo la palabra? Lo único que le espera es un castigo terrible, un castigo terrible. Eso es lo que hay que predicarle a la gente. Así no les guste, pero hay que hacerlo. Es urgente que hoy en día en los púlpitos en todo el mundo se hablen de lo que es el arrepentimiento de las personas. Es importante. Ya estamos, la gente por agradar a los hombres, lo que quieren darles son puros mensajes light. Y ahorita iremos hablando más de esto. Eso es lo que hacen hoy en día muchos de los pastores. Se callan y solo dan mensajes de prosperidad, de que todo está bien, que son unos bendecidos. Hasta por los mismos canales de televisión les dicen, como ustedes mismos una vez que dicen, llame ahora. Yo sé que lo han visto. Dice, llame ahora. No se quede sin la bendición. Llame porque ahora está el ungido de Jehová. Llame y pacte ahora. Selle la palabra. Esos son unos culebreros, unas personas que están ahí enredando a las personas. Y la gente ignorante que no tiene conocimiento está llamando y haciendo todas estas clases de cosas, creyendo que con el dinero pueden lograr su salvación. Esto, ¿sabe a qué me recuerda a mí? Me recuerda al tiempo de las indulgencias, cuando Martín Lutero, ¿recuerda? En el tiempo de Martín Lutero, que John Tetzel, y estaba el Papa, se me fue el nombre ahora, estaba construyendo la Basílica de San Pedro. ¿Recuerda cuando
Martín Lutero en la iglesia de Wittenberg, ahí en Alemania, colocó las 95 tesis y una de esas tesis era las indulgencias. Y si ustedes no saben qué es indulgencia, sería bueno que empezaran a buscar. Véanse la película de Martín Lutero, les recomiendo que se la vean porque pueden entender en su mente. Es una errónea creyendo que pueden comprar la salvación, que el hombre puede comprar la salvación con una hoja. Y si ustedes ven la película, no sé cuántos han visto la película de Martín Lutero. Los que lo han visto, por favor, me lo escriben aquí. Los que no lo han visto, les recomiendo que lo vean. ¿Qué era la indulgencia? Compraban la salvación y iban colocando y decían, cuando caiga la moneda sobre el cofre, un alma que está en el infierno, hablando del purgatorio, para los católicos que hoy en día todavía creen en ese purgatorio, un alma sale del purgatorio y se va para el cielo. Es una mentira, es una herejía. Y todas esas cosas hoy en día quieren engañar a las personas haciéndole creer de que con una llamada telefónica, con llamar, una persona hace un pacto para ganarse una bendición de Dios, pasando un dinero. Y lo vemos y estamos cansados de eso. Y esas cosas se tienen que denunciar. Esas cosas se tienen que hablar. Y otros que van más allá. En sus propias iglesias están viendo con sus propios ojos cómo esas almas están viviendo en pecado. La están viendo. Ellos saben que están así. Pero no les predican arrepentimiento. ¿Por qué? Por no desacomodarlos. No les dicen nada. Porque están pendientes de otras cosas. ¿Sí? Y por temor a que se marchen de la iglesia, no les dicen nada, no se habla en estas clases de lo que es la palabra del arrepentimiento, no se habla. Y esto hay que urgentemente, hoy en día es necesario de que se hable del arrepentimiento, es importante de que la palabra arrepentimiento esté todos los días. Yo agradezco de verdad la palabra del Señor de hoy, me ha encantado mucho, ¿sí? En la iglesia donde yo soy, fue una palabra de arrepentimiento y me encantó esa palabra porque es una palabra netamente de arrepentimiento y tengo que bendecir la vida del pastor Sammy por esa palabra que dio hoy. Esa es la palabra que se necesita urgentemente. Bueno, continuamos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, lo sabe, somos atalayas. Somos atalayas, dígalo, somos atalayas, tenemos que avisar del peligro, Dios nos ha puesto como atalayas para que nosotros hablemos en estos últimos tiempos, nosotros tenemos que hablar y tengo que decirles estas cosas porque tienen que entrarles en su corazón y en su mente de que si ustedes, Dios los ha puesto a estudiar la palabra de Dios y los ha puesto aquí en los estudios bíblicos que estamos transmitiendo, es porque Dios quiere enseñarles que en su corazón siempre vaya la palabra de arrepentimiento. Ojo, siempre debe hacer las cosas con amor, pero se le debe de hablar. El problema es callar, porque el pecado por omisión también es pecado. Y eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada. El día que el Señor Jesucristo venga, ¿qué cree que va a pasar con esas personas? Le tendrán que entregar cuentas por esas almas y por todo el engaño que han hecho. No sé si han visto la película y búsquenla, que se llama El Charlatán. Véanla y así van a entender. Esto se trata más o menos de un hombre que tenía facilidad para hablar, una facultad para poder enseñar la palabra, una facultad para poder hablarle a las personas y fácilmente, pero preparaba unos sermones y cuando ustedes lo van a mirar y él no creía en Dios, sino al finalizando la película es que se da cuenta que Dios sí existe. Pero imagínense un pastor dando enseñanzas, predicando y haciendo unas cosas y no creer. ¿No dice la palabra? La palabra nos enseña, el mismo Señor Jesucristo nos enseña. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Vamos a continuar porque tenemos mucho que hablar. Vamos a ver el primer punto. Primero, escriba por favor. Juan predicó un mensaje de arrepentimiento. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan predicó un mensaje de arrepentimiento. Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo, por favor.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué era lo que decía? ¿Qué decía? ¿Qué era lo que él predicaba? Decía la predicación que era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? Yo ya lo dije ahora, Cristo. Cristo es el reino de los cielos. El rey de los cielos vino a esta tierra, se ha acercado. Eso es lo que dice en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ese reino, Jesucristo, venga, vuelve, Señor Jesús, ven a nosotros tu reino. Y dice lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, ¿quién había venido? Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre. Vino en forma humana. Dios mismo, el Rey de los cielos, vino a este mundo y trajo un mensaje de arrepentimiento. Y la gente, en vez de arrepentirse, lo mandaron a la cruz, rechazaron su mensaje. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que nos ha enseñado. La gente, en vez de arrepentirse, lo que hizo fue mandarlo a la cruz. Y vemos cómo Juan el Bautista no tuvo problemas para hablarle al mismo rey Herodes. Denunciando su pecado, gritaba: Herodes, Herodes, y le gritaba con fuerza, lo gritaba, y por eso fue que le cortaron la cabeza. Eres un pecador, adúltero, te vas a ir al infierno. Ustedes leen la palabra de Dios y está diciendo ahí, dice, ¿por qué? Por dormir con Herodías, la cuñada, estaba durmiendo con la cuñada, con la mujer de Felipe, tu hermano. Le pegaba el grito: arrepiéntete, arrepiéntete. Ven cómo Juan el Bautista le estaba llevando un mensaje, y era un mensaje fuerte, tremendo varón de Dios. Eso es como si hoy en día se parara uno a mandarle un mensaje al rey Felipe de España, en toda voz gritándole que es un pecador. Y Juan no tenía ningún problema porque él entendía a quién estaba creyendo. Y eso es lo que le falta a veces al hombre, darse de cuenta, entender a quién está sirviendo, entender en la mente a quién está siguiendo, entender en la mente para quién le está trabajando. No le está sirviendo a hombres, le está sirviendo a Dios. No tiene que agradar a ningún hombre. Tú nunca tienes que agradarle a ningún hombre. Le tienes que agradar es a Dios, y a Dios tiene que llevar esa palabra. Por lo tanto, me voy a tranquilizar porque me estoy acalorando, me he puesto, en vez de enseñar, les estoy dando es predicando. Así que quiero empezar otra vez. La palabra enseña, ¿sí?, que él también le decía a los fariseos. ¿Recuerdan cómo hablaba Juan el Bautista? Les decía a los fariseos, les decía: generación de víboras. Imagínate lo que les decía, generación de víboras. Eso era muy fuerte como les hablaba. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Es que verdaderamente yo me imagino predicando a Juan, o me imagino predicando a Elías. Elías era otro de ese perfil, era hacha. Bueno, sigamos. Pero hoy en día lo que está pasando es esto. Medio uno da un mensaje de exhortación y de arrepentimiento, o un pastor, porque hay pastores también que dan palabra también de exhortación y dan mensajes directos y claros de arrepentimiento, y les dice, ¿y sabe qué hacen muchas personas? Empiezan las personas a decir: ay, no, como que este pastor regaña mucho, yo mejor me voy. Y se van, prefieren irse de las iglesias para otros sitios. ¿Para qué? Para que no les hablen la verdad, para que no les digan, prefieren irse. Se van a otros sitios, a otra iglesia, a donde le hablen mensajes que no los incomoden. Y lamentablemente esas iglesias existen. Que no debería ser, lamentablemente esas iglesias existen. Iglesias que solamente están preocupados de la lana de las ovejas en vez de las ovejas. He dicho. Segundo punto, Jesucristo predicó un mensaje de arrepentimiento. Jesucristo predicó un mensaje de arrepentimiento. Por lo tanto, el mismo Dios maravilloso, creador del universo, cuando se hizo hombre, Él mismo vino a predicar un mensaje de arrepentimiento y a enseñarnos. Así como Juan predicaba el arrepentimiento, los profetas
Los profetas también predicaban mensajes de arrepentimiento. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Joel, bueno, toda la cantidad de profetas que había. Ellos también daban mensajes de arrepentimiento. Esos mensajes se los daban al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que se acercaran a Dios, para que se volvieran a Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús también dio esos mensajes de arrepentimiento, inclusive Él con mayor razón, porque Él sabía que Él venía para una humanidad que estaba totalmente perdida. Por lo tanto, Él venía a traer un mensaje de arrepentimiento. Vamos a ver qué dice la palabra. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Vamos a leerlo todos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo, vamos a parar aquí. Dice que predicando, Jesús vino ¿qué? Predicando. Diga, Jesús vino predicando. ¿Y qué era lo que predicaba? El evangelio del reino de los Dios. ¿Vale? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vino Jesucristo? ¿Cómo vino? Predicando. ¿Predicando qué? El evangelio de Dios. ¿Y qué decía? Entonces, dice que ¿cuál era el evangelio? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo que ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Entonces, pongamos atención, ¿sí? En este punto dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, la misericordia de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado porque Jesucristo vino a este mundo. Pero, ¿sí? La parte que le corresponde al hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es esta, la que sigue, la que estamos estudiando. ¿Cuál es? Arrepentidos y creer en Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios, que es Jesucristo, la misericordia de Dios, ¿sí? Se ha cumplido en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto. El reino de Dios se ha acercado, que es Jesucristo, ¿sí? Se ha cumplido. Y ahora dice, por lo tanto, ¿qué dice? Tenemos que ser, ¿qué? Arrepentidos. Eso ya nos corresponde a nosotros. Dios da esa parte. El tiempo ya lo cumplió, ya dio su misericordia, envió a su Hijo, pero la parte que le corresponde al hombre, ¿cuál es? Arrepentirse. La parte, ese tiempo le toca es al hombre. ¿Ah? Porque ya Dios hizo todo, envió a su Hijo, murió por nosotros, nos dio su gracia, bajó del cielo, se hizo carne, todo Dios ya lo hizo, todo. Entonces Dios nos dice, a ustedes humanos les corresponde ¿qué? Arrepentirse y creer en mi mensaje. Si ustedes no se arrepienten, lamentablemente van a ir al infierno. Si no hay arrepentimiento, va a ir al infierno. Eso es lo que va a pasar. En el reino de los cielos no va a entrar una persona. Allí no va a entrar una persona que no se haya arrepentido. Nadie puede entrar en el reino de los cielos así de esa manera, que no se haya arrepentido. A no ser que sea una persona completamente nueva, como lo estábamos viendo en el versículo anterior, como nos enseñaba Pablo, que somos unas nuevas criaturas, nuevas, ¿vale? Por lo tanto, es bueno que entender que no por el hecho de conocer mucha Biblia o de ser un estudioso de Dios, tiene garantizada la entrada en el cielo. Si tú no te has arrepentido, ¿sí? Lo que te espera es el infierno. Y en el infierno, quiero también que sepa que hay personas, ¿sí? Que conocían la palabra de Dios, pero nunca se arrepintieron de corazón. Siguieron con sus vidas del mundo. Por eso el Señor Jesucristo les dice, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos hombres decían, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. O sea, eran milagreros, hacían de todo, pero el Señor dice, apartaos de mí. ¿Ah? Muchas personas creen que por el hecho de tener conocimiento de la palabra o tener y venir a una iglesia, eso cree que ya eso lo está haciendo. Si tú no te has arrepentido, déjeme decirle de que no eres parte, no tendrás parte de esto, y es bueno que lo sepas, ¿eh? Por eso tengo que decirle que nunca
puede jamás llegar al cielo si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta que abre la entrada al cielo. Si no hay arrepentimiento, pues lamentablemente esa persona tiene que prepararse, porque lo que le está esperando a esa persona que no se quiere arrepentir es el infierno. Y esto es muy fuerte. Por eso es que es el mensaje que se tiene que dar en los púlpitos. Es el mensaje que se tiene que llevar. Se tiene que llevar este mensaje del arrepentimiento siempre, constantemente. Y espero que haya quedado claro este punto. Continuamos. Escriban, por favor. El arrepentimiento es el centro del mensaje. El arrepentimiento es el centro del mensaje que el Señor Jesucristo trajo al mundo entero. El arrepentimiento es el centro del mensaje que el Señor Jesucristo trajo al mundo entero. Este es el mensaje, vuelvo y le repito, y dirá, estoy ahí, dele, diciéndole lo mismo, y estaré hoy diciéndole que tiene que arrepentirse, porque es necesario que este mensaje se dé y lo entienda, que ya tiene que quedar claro. Y este es el mensaje que se debe predicar, hermanos. Este es el mensaje, lo que es el arrepentimiento. Yo sé, por eso le digo, se están levantando, ustedes son los que van a llevar estos mensajes. Y este mensaje no puede faltar en sus prédicas, no puede faltar. Y eso es lo que hay que, ¿sí? Lo que hay que hacer, preguntar, llevar a la gente. La gente está convencida que porque van a la iglesia, eso ya los hace salvo. Pero siguen viviendo su vida, su manera de vivirla, siguen viviendo de esa manera. Y no, eso hay que hablarles, hay que sacarlos de esa nube, hay que abrirles los ojos y hablarles y mostrarles del error del pecado. Es nuestra responsabilidad como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Es nuestra responsabilidad como estudiosos de Dios hablar la verdad y hablar la sana doctrina. Vamos a ver qué dice la palabra en Lucas 46-47. La voy a leer en la TLA. TLA. Vamos a leerlo todo, ¿vale? Me da un tiempo aquí para compartir. Veo que me estaban escribiendo. La hermana Cintia Salas. Así, amén. Somos esos atalayas, esos torres de vigilancia. Somos esos, estamos ahí para hablar la palabra de Dios sin tener temor de nada. Hay que decir la verdad. Por triste que sea, por lo que sea, pero tenemos que hablar la verdad. Por lo tanto, Lucas 46-47 de la TLA dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Mira, hermano, vamos a entender las escrituras. Dice, estaba escrito. Dice, Lucas dice, está escrito. Está escrito significa de que fue profetizado, se habló antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, ya se había escrito. Era necesario de que Jesucristo padeciese, ¿sí? Que Jesucristo padeciese, que Jesucristo muriera y que Jesucristo también resucitara. Y también estaba escrito de que se predicase en su nombre, ¿qué? Escríbamelo, por favor. Escríbamelo, por favor, a ver. A ver si están conectados. No sé cuántas personas hay conectadas. Por favor, escríbame aquí si están entendiendo, porque yo veo que quiero que estén más activos. No están escribiendo hoy casi. Por lo menos interactúen un poco en el internet. Entonces el mensaje dice que estaba escrito, había sido profetizado, que Jesucristo, ¿qué? También, aparte de que muriera y resucitara, también, ¿sí? Predicase el evangelio el arrepentimiento, lo predicase. Esos mensajes no han cambiado, hermana. Hoy en día sí han cambiado, pero el mensaje del Señor, en el corazón de Dios, ese mensaje está claro, que nosotros tenemos que hablar del arrepentimiento. El mensaje de los profetas al pueblo de Israel era, dejen de pecar, vuélvanse a Dios, arrepientas. Pero los púlpitos de hoy en día, lamentablemente, sí lo han cambiado. Pero Dios no, en los profetas y en todo. Dios enviaba a que se hablara del arrepentimiento,
Arrepentimiento, escriba por favor. El arrepentimiento debe ser el centro de toda predicación. Y el arrepentimiento debe ser el centro de toda predicación. Por favor, díganlo. Quiero que lo repiten. Yo me estoy imaginando que ustedes están ahora en la aula de clase conmigo y los estoy haciendo repetir así como siempre las hacía repetir. Digan, repitan. El arrepentimiento debe ser el centro de mi predicación. Díganlo así para ti. El arrepentimiento debe ser el centro de mi predicación. Métate eso en la cabeza. Siempre que tengas que dar una enseñanza, siempre lleve a las personas a hablar de esto. Es importante que lo puedan comprender. Escriba, por favor. El arrepentimiento fue el mensaje que Jesucristo dio a sus discípulos para ser entregados a todo el mundo. El arrepentimiento fue el mensaje que Jesucristo dio a sus discípulos para ser entregado a todo el mundo. Ese arrepentimiento debe estar constantemente en nuestras vidas. Debe preparar una enseñanza. Siempre es importante llevar a las personas al arrepentimiento. Y quiero hacer una pausa aquí, que se me está viniendo algo a la mente importante. Cuando ustedes están explicando, porque ya yo estudié sobre este tema, y cuando uno explica el plan de salvación, obviamente lo primero que tiene que mostrar es la parte de la condenación, que la persona es pecadora, pero no la puedes dejar así. Tú le muestras de que la persona está en pecado, le muestras de la condición como se encuentra, que está en pecado y que está condenado. Pero no se puede decir, tú no te puedes ir y dejar a ese pobre hombre o a esa pobre mujer, la vas a dejar así. No, le tiene que dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, y las buenas nuevas es que Jesucristo murió por el perdón de ellos. Demuestra la condición de que entonces tienes que ir en paralelo, llevas la condenación, pero también tienes que llevar la gracia. Deben de ir de la mano. No puedes solamente hablarle de la condenación y no hablarle de la gracia, pero tampoco le puedes hablar de la gracia y no mostrarle la condenación. Y déjeme decirle una cosa, lamentablemente muchas personas de las iglesias están ahí y no entienden qué ha hecho Jesucristo por sus vidas. No lo entienden en su mente todavía de lo que es Jesucristo los salvó de esa condenación eterna. Solamente han llegado a los púlpitos allí, a las iglesias, y todo perfecto, les gusta cómo cantan, cómo adoran, cómo alaban al Señor, cómo cantan los hermanos, comparten esa coinonía, pero nadie se ha propuesto a llevarlos, que ellos eran unos pecadores que estaban condenados, que estaban llevados para que ellos entendieran de qué los ha salvado. A ver, voy a hacer una explicación rápida. Imagínense que ustedes, los que tienen coche, así no tenga coche, imagínate que vas en un coche. Imagínate esto, tú vas en un coche por la carretera aquí, Barcelona, vas por la carretera Barcelona conduciendo, los que son aquí de Girona, vas conduciendo y llegas a una zona escolar y en la zona escolar dice un mensaje, velocidad máxima 30 kilómetros por hora, y ustedes van conduciendo, ¿sí? Y imagínate que ahí tú vas a esa velocidad, pero imagínate esto, que a ti te han sacado una multa por esa razón, pero tú no lo sabías. Yo voy y te digo a ti, a ver quién está conectada aquí. Imagínate que tenemos aquí a la hermana Joelle, a Nancy Moreno, a la hermana Sandra Blanca Almijo, y puras mujeres. No veo los hombres por aquí. Yamilet, Pacheco. Imagínate que yo le digo, hermana, como no hay hombres aquí tampoco, a la hermana, digamos a Nancy, yo le digo, Nancy, yo te he pagado la multa que tú tienes en el ayuntamiento por valor de 300 euros. Y tú me dices, pues, ¿qué dices? Si yo no tengo ninguna multa. Y yo le decía, sí, yo te he pagado una multa. Tú debías una multa de 300 euros, yo te la he pagado. Y entonces ella me dice, como ella no sabe que tiene una multa, pues ella a mí no me va a dar las gracias, porque no sabe que tiene una multa. Pero ella va por la calle, por la carretera Barcelona conduciendo y, como les digo, 30 kilómetros por hora, los para un policía de tránsito y ella va a 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, la para y le dice, te voy a sacar una multa porque esta carretera y esta calle tienes que ir a 30 kilómetros por hora. Por lo tanto, te voy a sacar una multa, 300 euros, vale.
Claro, ahora que ella entiende que tiene una multa, si yo le digo, Nancy, yo te he pagado la multa de 300 euros que tiene el ayuntamiento, ¿qué va a hacer ella? Pues va a estar agradecida conmigo porque yo le he pegado, porque ahora ella sí se entera que tenía una multa. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que está pasando con muchos hermanos en la iglesia. Muchos hermanos en la iglesia les está pasando es que no entienden en su mente que tienen una multa, una condenación eterna. Y es necesario hablarles, mostrarles, para que ellos se arrepientan y puedan mostrar un agradecimiento a ese Dios de que los ha librado y de que los ha salvado, ¿vale? Vamos a mirar ese punto. A mirar lo que ocurría. Los apóstoles predicaron un mensaje de arrepentimiento. Entonces, Señor Jesucristo trajo un mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista trajo un mensaje de arrepentimiento. Los profetas, ¿sí? Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Ageo, todos estos profetas que Dios enviaba, siempre traían mensajes de arrepentimiento para que llevara al pueblo, acérquese a Dios, vuelvas a Dios, vuelvas a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Eso es arrepentimiento. Pero el proceso que vivieron los apóstoles con el Señor Jesucristo, ellos también aprendieron a llevar un mensaje de arrepentimiento. Y es lo que les estoy diciendo. Aprendieron a llevar un mensaje de arrepentimiento. Entonces digan, por favor, arrepentimiento. Repítelo. Arrepentimiento es lo que tiene que hacer en tus mensajes. Por favor, y estoy muy atento que cuando los escuche predicar y los vea más adelante, siempre voy a estar atento de que ustedes lleven un mensaje de arrepentimiento, que lleven a las personas a Cristo. Hechos 2, 36, 39. Vamos a mirar qué decían los apóstoles. Los apóstoles también tenían esto. Entonces dice, sepa pues, leemos todos, sepa pues, ciertísimamente, o sea que esto es seguro, esto es lo que yo les voy a decir ahora, es algo que es completamente seguro. Toda la casa de Israel está hablando que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, nosotros analizamos estos versículos, vamos a explicarlo, vamos a explicar un poquito el contexto. Ustedes recuerdan que aquí en Hechos 2 nos enseña la palabra de que había venido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo descendió y habían 120 personas en el aposento alto y se encontraban como de 16 nacionalidades diferentes porque era la fiesta de la Pascua judía y del Pentecostés, perdón, estaban allí y esa fiesta la estaban celebrando, eso fue ahí en esa fiesta y ellos estaban allí. Resulta de que viene el Espíritu Santo, desciende y las personas que estaban en el aposento alto empezaron a hablar en lenguas y algunos decían, estos están borrachos. Y el Pedro, ¿sí? Otros decían que no, que ellos los escuchaban hablar de sus idiomas. Y ahí habla de las partes de donde ellos eran. Entonces les dice, Pedro se levanta y les dice, no piensen que estas personas están borrachas porque estas personas son apenas las 9 de la mañana. Dice que son la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Y que estas personas se está cumpliendo la profecía del profeta Joel que dice en Joel 2, en el 30 y algo, que dice que en los postreros días, sobre los hombres y las mujeres y ancianos, bueno, dice la palabra, estoy parafraseando, voy a derramar mi espíritu y que, bueno, está mostrando. Después Pedro, de que les empieza a mostrar todo esto que ellos estaban aconteciendo, empieza a hablar sobre Jesucristo y empieza a hablar sobre Jesucristo diciendo que Jesucristo era el hombre que Dios había elegido y lo había puesto como cabeza y lo había venido a esta tierra, pero que ellos lo habían rechazado y ellos lo habían matado. O sea, en pocas palabras, Pedro les estaba diciendo que eran unos asesinos. Ustedes lo mataron, miren, lo dice aquí.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste. Imagínate este Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, donde hacía unos meses atrás, recuerdan de que cuando 3 veces al Señor Jesucristo no lo reconoció, ¿se acuerda? De que el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿se acuerda? Durante 2 mujeres se le acercaron y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y a 2 mujeres le dijo que no, ¿sí? Eran unas criadas que estaban ahí. Pedro con temor no fue capaz, pero mira aquí que se levantó a hablarle a una multitud. Lleno del Espíritu Santo le habló. Vemos el cambio de lo que es el poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro, ¿vale? Y volviendo al tema, para volver otra vez a entender. Entonces, Pedro en su predicación lo primero que hace es mostrarle que se encuentra en el pecado, ¿sí? Eso es lo que les estaba diciendo ahora, cuando tú tienes un mensaje y tienes que mostrar el tema de la condenación, pero tienes que ir en paralelo con la gracia. No lo puedes dejar solamente la condenación y lo deja ahí, pero sí les muestra primero la condenación para mostrarle después la gracia, las buenas nuevas. Entonces, primero lo señala, que son unos asesinos, que son mala gente, y quiero que lo lean ustedes en casa, Hechos 2, y así lo van a entender mejor. Cuando ellos oyen estas palabras, dice, sienten una carga en su corazón y el Espíritu Santo les está mostrando así como el pecado. El Espíritu Santo dice, como es el que convence de pecado, le está mostrando, y dice la palabra que se compungieron de corazón. Se compungieron y ellos le dicen a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Eso lo dice aquí en el 37, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago ahora con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces, y es cuando Pedro utiliza esta palabra que estamos estudiando, que dice que se tienen que arrepentir. Si usted se arrepiente, Dios le va a perdonar sus pecados. Ahora pensemos como teólogos. Es necesario de que la persona se arrepienta para poder recibir el perdón de los pecados. Pero también es necesario que haya una persona que los lleve al arrepentimiento, que les hable de ese arrepentimiento, se lo muestre. Y ahí es donde entran ustedes. Ustedes, tóquense. Yo soy el que entro ahí a dar el mensaje de arrepentimiento. Soy yo el que tengo que hablar, ¿vale? Dios muestra que lo lleve a la persona en condición que es un pecador, le muestre las buenas nuevas, pero es necesario que nosotros hagamos ese trabajo y lo llevemos al arrepentimiento. Continuamos. Hechos 3:37 o 3:17-19 es un ejemplo. Amigos, le está diciendo Pedro, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Le dice Pedro otra vez hablando aquí. Amigos, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús. Esto fue en la otra prédica. En la primera prédica se convirtieron 3,000 personas y esta es la otra. Más adelante, ¿vale? Entonces le dice, amigos, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes, refiriéndose al Sanedrín judío, y ustedes los judíos, o sea, ustedes son los judíos y sus líderes son el Sanedrín judíos, le hicieron a Jesús, fue hecho en ignorancia. O sea, lo que ellos hicieron lo hicieron por ignorancia. Pero mira aquí dice, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías. Esto era algo que se tenía que cumplir, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, mira aquí, ¿qué le dice Pedro? Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿No les parece precioso esto? El Pedro, ¿no les parece precioso? Pedro llevando a las personas al arrepentimiento nos está mostrando. Entonces hemos visto que los profetas hablaron de arrepentimiento y llevaban a las personas de vuélvase a Dios, vuélvase a Dios. Hemos visto de que Juan el Bautista, el que le estaba preparando el camino del Señor, le hablaba a las personas, la gente venía en el desierto, buscaban a Juan el Bautista y Juan lo que le decía, arrepiéntase. Hemos visto que el Señor Jesucristo, su mensaje principal era el arrepentimiento. Y hemos visto que los apóstoles, después de que estuvieron en el proceso de los 3 años y medio en el ministerio del Señor Jesucristo, sus mensajes fueron de arrepentimiento. Ahora la pregunta, ¿cuál es tu mensaje, hermano? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Tu mensaje es de prosperidad? ¿Tu mensaje es decirle a las personas, tranquilo, todo está muy bien, no nos pasa nada, estamos contentos, somos hijos de Dios?
tranquilo, todo está funcionando perfectamente. Tú tranquilo, sigue viniendo a la iglesia, pacte, traiga dinero. Ese es el mensaje, ¿no? Nuestro mensaje es, ¿cuál? ¿Cuál es el mensaje? El arrepentimiento. Es el arrepentimiento. También nosotros tenemos que dar el ejemplo de nuestro maestro, de que nos enseñó a llevar a las personas al arrepentimiento, a mostrarles el pecado, porque si no las personas siguen así. Es necesario que nosotros como hijos de Dios le mostremos. Ellos no entienden, el enemigo los tiene así. Es necesario que nosotros les hablemos estas palabras, así no les guste. Mira, lamentablemente, déjeme decirle, yo siempre digo esto, yo sé a quién le estoy creyendo. Yo no estoy agradando a hombres, no estoy agradando a hombres, estoy sirviéndoles a Dios. Él me ha dado este ministerio y yo le estoy sirviendo es a Él. Por lo tanto, yo no tengo que tener ningún temor de decir la verdad y hablar la verdad y decirla y la enseñanza. Es importante que nosotros lo entendamos porque no estamos agradando aquí a nadie. Tenemos que agradar es a Dios, ¿vale? Vamos a seguir mirando otro ejemplo, por favor. Hechos 26, 19, 20. Hechos 26, 19, 20. Vamos a leerlo todos. Leámoslo todos, por favor. Por lo tanto, Rey Agripa, está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando aquí. Por lo tanto, Rey Agripa, obedecí esta visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco. Luego les prediqué a los de Jerusalén. Y prediqué por toda Judea. No solamente le he predicado, le estoy parafraseando esto que estoy diciendo, no solamente le he predicado a los judíos, también le he predicado a los gentiles. Mira lo que le he predicado. ¿Qué les predicaba él? Que todos se tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Todos se tienen que arrepentir, todos se tienen que arrepentir y se tienen que volver a Dios. Y demostrar que han cambiado. Ojo con esto. No solo es arrepentirse, demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Es mostrar. El arrepentimiento se tiene que ver. El arrepentimiento lo tiene que notar. Yo no puedo decir que me he arrepentido cuando sigo metido en las cantinas o cuando sigo consumiendo drogas o cuando sigo borracho o cuando me sigo masturbando o cuando me sigo viendo páginas pornográficas o cuando sigo siéndole infiel a mi esposa o cuando sigo robando o cuando sigo eso. Eso no es arrepentimiento. Quítese de la mente eso, es mentiras. Tiene que demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Lo dice la palabra. Pablo lo está mostrando aquí. Lo dice la palabra del Señor. Los apóstoles predicaron siempre un mensaje de arrepentimiento. Los apóstoles predicaron siempre un mensaje de arrepentimiento. Hoy en día muchos pastores han eliminado este mensaje de sus iglesias por considerarlo ofensivo para el oyente y lo voy a dejar ahí para que ustedes escriban. Lo voy a repetir. Los apóstoles predicaron siempre un mensaje de arrepentimiento. Hoy en día muchos pastores han eliminado este mensaje de sus iglesias por considerarlo ofensivos para el oyente. Y es triste y es lamentable, pero es así. Por eso es que no hay crecimiento espiritual en las personas, porque las personas vienen a las iglesias y creen que por estar viviendo con su amante o porque siguen todo eso y no les dicen nada, están ahí. Y esas cosas es lamentable, pero se ven porque consideran de que son ofensivos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que darle cuentas a Dios. Las veces que hemos estado dando un mensaje por temor o porque de pronto no le vaya yo a ofender al pastor o no vaya a ofender a las personas, me quedo callado, eso es pecado, porque eso es pecado de omisión. Si Dios te ha mostrado que sea un mensaje exhortativo y lo tienes que dar, pues lo das y lo enseñas, porque es necesario. Esa es la purificación. La palabra de Dios purifica nuestras vidas y nos enseña a nosotros a cómo es que tenemos que vivir. Continuamos. Por favor, escriban. El arrepentimiento y la fe van de la mano. El arrepentimiento y la fe
van de la mano. Sin arrepentimiento no hay fe y sin fe no hay salvación. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Sin arrepentimiento no hay fe y sin fe no hay salvación. Y es lo que les he estado tratando de decir y espero que esté muy claro en su mente lo que hoy les he tratado de transmitir, lo que les estoy diciendo aquí. Aquí está toda la prédica. El arrepentimiento y la fe van juntas. Tú tienes que creer, pero te tienes que arrepentir. Arrepentirse, pásame esto. Arrepentirse no es que tú te sientas mal. Eso no es arrepentimiento. Y ustedes que vienen de estudiar el discipulado personal, ustedes saben, cuando ustedes estudiaron el discipulado personal, saben que se tocó un tema bastante profundo sobre el arrepentimiento. Se tocó un tema y hoy el Señor me está colocando para que lo lea. Primero que todo, dice, para que lo entendamos así. Es una parte que es bueno que la voy a decir, pues yo sé que ustedes ya lo han visto, pero lo voy a decir. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar de opinión, cambiar de curso. No es solamente sentir tristeza y lamentarse por haber pecado. Es indispensable cambiar nuestros hábitos y costumbres, alejarnos del pecado totalmente. Eso es arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestro camino, nuestro caminar. Si vamos en esta dirección, pues nos cambiamos en la dirección y cogemos la dirección correcta. Cambiar, eso significa metanoia del griego. Es bueno que nosotros podamos comprender de que en las iglesias hay muchas personas, se les da un mensaje y se lloran y se quebrantan y vuelven otra vez y lloran y quebrantan. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú cambies y se vea, como lo veíamos en el versículo anterior, que se vea por los frutos se vea que verdaderamente esa persona ha cambiado, que la gente lo vea. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Vamos a leerlo todos. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó las buenas noticias de Dios. Mira aquí lo que dice. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y crean la buena noticia. Tienen que ir de la mano, tienen que creer la buena noticia. Tú no puedes arrepentirse sin creer. De la mano tiene que ir la fe y el arrepentimiento, tienen que ir de la mano. ¿Vale? Vamos a escribir, terminamos con este punto para terminar. Escriban el arrepentimiento y su definición. El arrepentimiento y su definición. Lo dejaremos para la próxima semana, ¿vale? Solamente escriban esta parte. La palabra, lo que les estaba diciendo, arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar de opinión, cambiar de curso. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambiar de opinión o cambiar de curso. Escriban, por favor. Y dejamos ahí. Veamos estos puntos para entender mejor su definición. Y la próxima semana vamos a tocar unos pequeños puntos con respecto para poder entender mejor la definición de lo que es el arrepentimiento. Así que hoy vamos a dejar por hoy hasta aquí. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición. Por favor, pueden compartir, comentar si ha sido de bendición para sus vidas. Lo ha sido para mí. Verdaderamente espero de corazón de lo que hoy Dios ha hablado a la iglesia, lo que nos ha hablado a nosotros, sea de muchísima bendición, que sea de edificación, que sea
para que nosotros lo pongamos en práctica. Es parte de nuestra vida. No estamos agradando a hombres, estamos sirviéndoles al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Él nos va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas a ti y me va a pedir cuentas a mí. Yo tengo que explicar esto, yo lo tengo que hablar, porque si yo no lo hablo, pues me quedo con un problema. Ahora yo ya lo he hablado, ustedes ya lo saben. Ahora ustedes tienen que hacer su trabajo también y tienen que enseñar. También lo tienen que enseñar, pero es necesario que como hijos de Dios, cuando el día que ustedes estén ejerciendo su ministerio pastoral, porque lo creo en el nombre del Señor Jesucristo, nunca dejen de hablarle a una persona sobre el arrepentimiento. Dígale la verdad, porque la palabra dice la verdad lo va a hacer libre. Es la verdad, hablarle la verdad, la palabra de Dios, mostrarle la enseñanza por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que lo va a hacer libre. Vamos a orar, le damos gracias a Dios en este tiempo. Y sé que voy a hacer una oración especial por sus vidas, porque sé que Dios hoy está haciendo algo y quiero orar. Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias te doy por esta preciosa enseñanza. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, que esta enseñanza que hoy has depositado en la vida de mis hermanos y en mi vida, Señor, esta palabra pueda entrar a lo más profundo de su corazón. Ellos la puedan hacer rema en sus vidas. Esta palabra, Señor, que ellos están recibiendo, Señor, hoy, déjela plasmada, Señor, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Que sea algo, Señor, para ellos, Señor, algo fundamental en sus vidas, que tengan que entender y comprender la importancia y la necesidad, algo que les cree esa necesidad, como decía Pablo, me es creada necesidad, me es impuesta a mí, Dios sea impuesta, Dios impone esa necesidad de hablar sobre el arrepentimiento. Ellos entiendan en su mente que están adorando y creyendo y siguiendo de a ti, mi Dios, creador del universo. Nosotros un día nos vamos a parar delante de ti a darte cuenta, Señor. Y lo que hemos dejado de hacer, Señor, tú nos vas a hablar sobre eso. Por eso en nuestra vida, Señor, siempre, Señor, esté en nuestra mente esta palabra, lo que es el arrepentimiento. Nunca dejemos a una persona sin mostrarle o sin enseñarle o sin decirle en la condición de pecado que se encuentra. Pero tampoco la podemos dejar así. Tenemos que mostrar las buenas nuevas y la gracia de la mano trabajan en los dos. Mostramos su condición de pecado, pero también tenemos que mostrar esa gracia, esas buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a ser